El terrorismo en el Perú durante el siglo XX fue un fenómeno complejo y devastador que marcó profundamente la historia del país. El Partido Comunista del Perú, llamado Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, fue la principal organización terrorista que actuó en Perú entre los años 1980 y 2000. Aunque se fue formando con anterioridad, Sendero Luminoso inició su guerra popular en 1980, en la región andina de Ayacucho, con el objetivo de derrocar al Estado peruano e instaurar un régimen maoísta. Como hemos visto, la crisis económica durante el gobierno de Alan García agravó la crisis social, por lo cual Sendero Luminoso encontró eco en un idealismo juvenil y en el sentido de justicia de los pobres. En ciudades como Ayacucho, Huancayo y Huamanga se dieron cruentos enfrentamientos entre Sendero Luminoso y las fuerzas del Estado, dejando un saldo de miles de víctimas y desplazados. Inicialmente, el Estado menospreció la verdadera magnitud de Sendero Luminoso. Después, por el contrario, la respuesta de las Fuerzas Armadas a la insurgencia de Sendero Luminoso fue excesivamente violenta, pero posteriormente lograron ejecutar una estrategia más efectiva y menos genocida, lo cual resultó clave para la derrota del grupo terrorista. De acuerdo a lo estudiado en la semana 13, el grupo GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, que por años estuvo venido abajo durante el gobierno de Fujimori, logró capturar al líder senderista de la conocida Operación Victoria. La captura de Abimael Guzmán en 1992 y la posterior desarticulación de la cúpula senderista marcaron un punto de inflexión. Aunque el grupo continuó realizando ataques hasta principios del siglo XXI, el conflicto dejó un saldo devastador, con miles de víctimas, desplazados y una profunda crisis económica y social en el Perú. Fueron alrededor de 20 años de terror extremo. El grupo cometió actos de violencia, incluyendo asesinatos, secuestros y atentados. En suma, casi 70.000 peruanos perdieron la vida en este capítulo oscuro de nuestra historia. Más adelante, en la semana 14, también nos puede analizar los aciertos, las responsabilidades y los delitos de Fujimori en la cruenta lucha contra Sendero. Bueno, una de las causas principales fue la existencia de profundas desigualdades tanto económicas como sociales, especialmente en las áreas rurales y andinas como por ejemplo Ayacucho, ya que crearon un ambiente propicio para el inicio de este conflicto, pues, ¿no? Según de Gregory, esta situación se dio por políticas económicas excluyentes y la falta de oportunidades educativas y laborales para campesinos e indígenas, ¿no? Las cuales fomentaron un sentimiento de injusticia y marginación entre estos sectores de la población. La pobreza extrema y la exclusión social fueron factores que la verdad fueron muy determinantes, que llevaron a muchos campesinos a unirse a este movimiento que es Sendero Luminoso, buscando, por así decirlo, una salida a su desesperada situación, ¿no? Salida que parecieron ojear, ¿no?, en las ideologías revolucionarias maoístas que difundía Sendero Luminoso. Por otro lado, Abimael Guzmán, que fue el líder de este movimiento, era un profesor universitario que promovía estas mismas creencias del maoísmo, pues, ¿no?, entre sus seguidores, defendiendo una revolución violenta como la única solución para derrotar o derrocar, perdón, el sistema capitalista o lo que él denominó el feudalismo peruano. Consecuencias del terrorismo. La principal consecuencia del terrorismo en el Perú durante el siglo XX fue la enorme pérdida de vidas humanas. Según Mauricio Heise, entre 1980 y el año 2000, el terrorismo, desatado por Sendero Luminoso, cobró la vida de más de 70.000 peruanos. Esta cifra devastadora, revelada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, refleja el alto costo humano que tuvo el terrorismo en el país. Las víctimas mortales incluyeron no solo a miembros de la Fuerza del Orden y de Sendero Luminoso, sino a miles de civiles inocentes asesinados en atentados, masacres y ejecuciones extrajudiciales. En muchos lugares de nuestro territorio hubo cruentos enfrentamientos que dejaron un saldo trágico de muertos y desaparecidos. La captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en 1992, marcó un punto de inflexión, aunque el grupo terrorista continuó realizando ataques esporádicos hasta principios del siglo XXI. Sin embargo, el país tardó décadas en recuperarse del impacto de esta violencia extrema que dejó profundas heridas en la sociedad peruana. Más allá de las consecuencias económicas y políticas, la pérdida de tantas vidas inocentes fue sin duda la consecuencia más trágica y dolorosa del terrorismo en Perú durante el siglo XX. Las familias de las víctimas aún reclaman justicia. El terrorismo realmente marcó un capítulo oscuro en nuestra historia.
Bueno, para usted, ¿cuál cree que fue la causa principal que desencadenó el terrorismo en el Perú? Para mí, la causa principal fue la ideología marxista, que tenía muchos años en el Perú, y un grupo de profesores, entre ellos Abimael Guzmán, se va a la Universidad de Ayacucho, se apodera de los recursos, adoctrina alumnos, se alía con otros profesores como Osman Morote, ¿no? Y aprovecha el descontento, la idea de la desigualdad de los alumnos y los lleva por un camino equivocado, ¿no? Para mí esa es la única realidad, ¿no? La única verdadera causa del terrorismo en el Perú. ¿Qué recuerdas acerca del terrorismo en el Perú? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante esa época tan oscura que vivió nuestro país? Claro, el terrorismo es una de las etapas más tristes y nefastas que ha podido pasar en nuestra historia. Yo recuerdo que en esa época, por los años 80, estaba en la universidad y en realidad era terrible salir a la calle. No había la forma de saber si ibas a volver vivo o completo a tu casa, ya seas tú o parte de tu familia. Porque cualquier paquete, cualquier triciclo o coche o carro podía ser una bomba. Inicialmente el terrorismo lo veíamos muy lejos, lo veíamos a través de los noticieros, que en las partes alejadas de la sierra habían atentados, mataban autoridades, secuestraban niños y hacían lo que le daba la gana prácticamente. Pero poco a poco Lima empezó a sentir los efectos del terrorismo. Inicialmente estos efectos se daban a través de los cortes de energía eléctrica. Derribaban torres de alta tensión que no estaban cerca de Lima, pero cortaban todo el sistema interconectado de electricidad y dejaban a Lima y a varias ciudades sin energía eléctrica. Por lo general, esto lo hacían para que no haya luz precisamente de noche y poder hacer sus atentados. Pero a la vez, estos cortes de energía causaban grandes pérdidas económicas, ya que lo que querían los terroristas en sí era desestabilizar al gobierno para tomar ellos el gobierno precisamente a través de las armas. Obviamente, ellos no iban a poder ganar a las Fuerzas Armadas. Es por ello que sus actividades las desarrollaban de esa forma, haciendo sabotajes, pequeños atentados, inicialmente, después grandes atentados, y para ello utilizaban dinamita. Iban a los campamentos mineros y las robaban. Y con ello hacían todos los destrozos que ellos querían hacer. Es algo que jamás debería volver a ocurrir. Es por ello que esta parte de la historia debe ser contada por nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que esto no vuelva a ocurrir. No se sabe en realidad cuántas personas, cuántas pérdidas humanas y económicas causó esa etapa terrible del terrorismo. En conclusión, la desigualdad económica y social, especialmente en las áreas rurales y andinas, fue un factor definitivo para el surgimiento y, sobre todo, para la expansión del terrorismo. Las políticas económicas excluyentes del Estado y la falta de oportunidades laborales y educativas para campesinos indígenas fomentaban un sentimiento de injusticia y marginación que constituyó el caldo de cultivo para las décadas de terror que vivió nuestra sociedad. Además, al inicio del Estado peruano tuvo una respuesta tardía e ineficaz frente al terrorismo. Las instituciones del Estado erraron sus estrategias al inicio del conflicto, permitiendo que el Sendero Luminoso ganara terreno. Esta falta de una respuesta firme y coordinación permitió que el grupo terrorista se fortaleciera aún más. La respuesta militar, aunque eventualmente debilitó al Sendero Luminoso, también estuvo marcada por abusos y eventuales violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y masacres, lo que generó desconfianza y temor en la población. Y por último, el terrorismo costó un aproximado de 70.000 muertes, desplazamientos forzados, destrucción de infraestructura, crisis económica, debilitamiento institucional y un trauma social profundo. Alternativas de solución frente al terrorismo. Fortalecer el Estado promoviendo la transparencia, eficiencia y lucha contra la corrupción. En un Estado confiable y transparente puede responder de manera más eficaz a amenazas como el terrorismo. Implementar políticas de desarrollo inclusivo que reduzcan las desigualdades económicas y sociales, especialmente en las zonas rurales y andinas. Creemos que mejorar el acceso a la educación, a la salud y empleo puede disminuir el sentimiento de marginación, descontento y reducir la propagación de ideales radicalistas. Fomentar la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden es crucial para una paz duradera. Continuar con los procesos de reconciliación que reconozcan y reparen a las víctimas del conflicto. La Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003 fue un paso en esta dirección,
pero pensamos que se necesita continuar trabajando en la justicia y reparación para sanar completamente las heridas del pasado.